caray. Mm, diablos. Listo. Entonces vamos a iniciar con lo que es patología de las articulaciones. En cuanto a patología de las articulaciones, primero vamos a hacer un breve recuerdo histológico y anatómico de lo que son las articulaciones. Bueno, nosotros sabemos que las articulaciones tienen algunos componentes que son propios de esta localización. Uno de los componentes que es propio de esta localización son las membranas sinoviales. Las membranas sinoviales están conformadas por una doble capa de células a manera de células epiteliales que son columnares bajas, acúbicas y que se van a dividir en sinoviocitos de tipo A y de tipo B. Por debajo de estas se encuentran los cartílagos de revestimiento articular o los meniscos. Los cartílagos articulares están conformados principalmente por tejido cartilaginoso de tipo hialino rico en proteoglicanos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos observando en esta imagen macroscópica, ¿sí? Es un cartílago de una persona joven y es que habitualmente como tiene tantos proteoglicanos porque tiene una matriz muy rica en este elemento, entonces adquiere esta apariencia como azulada. ¿Sí? Entonces, habitualmente el cartílago va a disponer las fibras de proteoglicanos que tiene en dirección de las zonas de tensión. Es decir, que si la zona de soporte y la zona de tensión es en esta dirección, entonces estas fibras van a ser dispuestas en esta dirección. Otros ejemplos de articulaciones son como por ejemplo las articulaciones que encontramos a nivel de la columna vertebral. Vemos de que los discos intervertebrales van a tener ciertas variaciones histológicas, sobre todo en cuanto a su conformación, y pues tendrán más bien una conformación de fibrocartílago con condrocitos que tengan que ver con cartílago de tipo hialino y además fibroblastos. Estas conformaciones van a estar relacionadas con la función que cumplen las diversas articulaciones. Entonces, esto, por ejemplo, este esquema, tiene que ver con lo que les comentaba, que estas fibras de proteoglicanos van a tener una dirección en relación a la zona de tensión. Nosotros estamos observando la superficie externa de las articulaciones de la rodilla y vemos que con estas tensiones especiales vemos cómo estas zonas de tensión se van a distribuir en direcciones diferentes, ya que las articulaciones son en realidad articulaciones irregulares. Y eso es algo que se puede ver también en la microscopía óptica y en esta, por ejemplo, que es un corte con microscopía de luz polarizada, en la cual nosotros podemos observar que estas fibras se van a disponer en diferentes direcciones. ¿Sí? Entonces, esto es habitualmente cómo se conforma un cartílago normal. Ahora, algunas enfermedades de los cartílagos sí van a ser como por ejemplo la artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa. Esta degeneración del cartílago articular va a producir como consecuencia un fallo en la estructura y además en la funcionalidad de la estructura del cartílago, que como nosotros acabamos de ver, pues tiene que ver tanto con su organización, ¿sí? Y esta organización tiene que ver con la funcionalidad que tiene el cartílago.
Las artrosis van a tener diversas causas, pero estas se van a dividir a manera general como una causa primaria y también una causa secundaria. La primaria o idiopática, que va a tener lugar en más del 90 hasta el 95% de los casos, se va a deber sobre todo a envejecimiento. Sin embargo, en esta causa también van a estar involucradas algunos factores genéticos que tengan que ver con su desarrollo. En cuanto a las causas secundarias, pues van a ser secundarias a otras enfermedades que afecten o lesionen de manera indirecta a los cartílagos articulares, es decir, algunas enfermedades articulares, lesiones previas, probablemente por traumatismo, algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, también pueden llegar a lesionar de manera secundaria. Entonces, como les decía, la artrosis va a ser un proceso entre la degeneración y una reparación desordenada. Este término de desordenado es uno de los términos clave que nos va a ayudar a comprender qué es lo que ocurre finalmente con la articulación. Y bueno, en cuanto a la patogenia, en esta enfermedad, pues básicamente lo que va a ocurrir va a ser que por diversos factores, como les comentaba, genéticos o probablemente biomecánicos, si se van a ver afectados los condrocitos. En esta afectación de los condrocitos y en esta activación de los condrocitos van a existir ciertas citocinas que van a tener especial relevancia en el desarrollo de esta enfermedad. Entre estos van a ser el factor de transformación de crecimiento beta y el factor de necrosis tumoral y además algunas prostaglandinas, es decir, son citocinas que son proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias, ¿sí? Lo que van a hacer es que se van a encargar de una degradación de la matriz extracelular y del colágeno que tienen los condrocitos en el cartílago articular y poco a poco es que esta matriz extracelular pues se va a ir degradando. ¿Sí? Entonces, cuando esta degeneración supera al proceso de reparación, entonces es que va a tener lugar el daño crónico o la artrosis tardía, en la cual va a existir un fracaso de los condrocitos para la reparación. Entonces, esta desorganización, ¿sí? Es la que va a dar lugar además a que una vez que ya no existe este cartílago, o más bien una vez que este cartílago está dañado, entonces van a haber cambios secundarios en el hueso que se encuentra de manera subyacente a la zona de articulación. Y pues lo que se va a observar macroscópicamente es una irregularidad en la superficie del cartílago articular, ¿sí? Y si nosotros vemos con esta microscopía, o más bien a mayor detalle y con microscopía de polarización, vamos a ver de que la dirección de las fibras, sí, que normalmente tenían o que normalmente se veían diferentes, pues van a ir desordenándose, ¿sí? Entonces, estas alteraciones a nivel del cartílago van a producir de que exista una degeneración con formación de espacios a manera de quistes, sí que se encuentran en esta localización subarticular. ¿Sí? Entonces, esta degeneración, como les decía, va a hacer de que exista una alteración en la organización normal de las fibras de las fibras y de los proteoglicanos que normalmente componen el cartílago articular. Y pues microscópicamente lo que vamos a observar, pues precisamente es eso. Vamos a observar de que existe un desgaste de este cartílago, un fisuramiento, perdón, una fibrilación y además la conformación de estos famosos cuerpos sueltos que no son otra cosa que fragmentos del cartílago articular. ¿Sí? Entonces, estas alteraciones, ¿sí? Van a ser las que van a dar lugar a la degeneración de la superficie articular. ¿Sí? Entonces, esta degeneración finalmente va a derivar en la formación de algunos osteofitos y también de zonas radiolúcidas o la formación de estas zonas, bueno, sí, radiolúcidas como si fueran a manera de quistes por debajo de las superficies articulares, como podemos observar en esta radiografía. ¿Sí? Entonces, clínicamente, la formación de estos osteofitos, por ejemplo, a nivel de la columna, puede llegar a comprimir ciertas estructuras nerviosas y puede llegar a provocar pinzamiento. Por lo tanto, va a producir sobre todo dolor. Ahora, la artrosis, ¿cómo se va a caracterizar? Se va a caracterizar principalmente por dolor,
por rigidez a nivel de la articulación afectada, por crepitación a nivel de esa articulación y pues clásicamente las localizaciones van a ser caderas, sobre todo rodillas y además cuerpos vertebrales. Existen deformaciones articulares, más sin embargo, no existe fusión de las estructuras articulares. El, em, el manejo, sobre todo de esta enfermedad, va a ser a través de un mecanismo paliativo con manejo del dolor. Y vamos a contrastarla con otra de las enfermedades que es relativamente frecuente en las articulaciones, que es la artritis reumatoide. A diferencia de la anterior, la artritis reumatoide es un trastorno autoinmune y como la mayor parte de las lesiones autoinmunes, es un tipo de enfermedad que se presenta en las primeras décadas de la vida, sobre todo entre la segunda y la cuarta década, y sobre todo se presenta en mujeres. Esta se caracteriza por una destrucción y además por anquilosis, es decir, por fusión de las estructuras articulares. Como es una enfermedad autoinmune, no solamente se limita a las estructuras articulares, aunque debe a estas su nombre, pero también puede llegar a afectar a algunos otros órganos, menos frecuentemente la piel, los vasos sanguíneos, el corazón y los pulmones, y pues clínicamente también se va a caracterizar por alteraciones de este nivel, como vamos a observar más adelante. En cuanto a la patogenia, la artritis reumatoide se debe a diferentes factores que están relacionados con la autoinmunidad, sobre todo alteraciones del antígeno leucocitario común o alteraciones en el HLA, sobre todo van a ser de tipo de R4. Sí, también se debe a factores medioambientales, pueden estar relacionados con antecedentes de infecciones, tabaquismo, puede ser un fallo a la tolerancia a la actividad no regulada de los linfocitos o también a modificaciones enzimáticas propias de los condrocitos que se localizan en los cartílagos articulares. Bueno, al final, todos estos factores lo que van a hacer va a hacer que exista una respuesta de los linfocitos T y B que van a reconocer antígenos en la superficie de los condrocitos y en la superficie o a nivel de las articulaciones y van a liberar diversas citocinas entre las que se destaca el factor de necrosis tumoral y algunas inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G y M a través sobre todo de la activación de linfocitos de tipo CD4 o de tipo colaboradores, como son el tipo colaborador 17 y el tipo colaborador 1. ¿Sí? Entonces, a través de la activación de estos linfocitos colaboradores y a partir de la liberación de diversas citocinas, es que va a existir una interacción entre los linfocitos y los antígenos de las células y va a tener lugar la liberación de diversas otras sustancias que van a lesionar de manera crónica a las células articulares. ¿Sí? Entonces, de esta manera, como existe una secuencia entre lesión y además reparación, pues va a existir además una proliferación y una reacción a nivel de este lugar con una activación de los sistemas de inflamación. A través de esto va a haber una formación del famoso paño inflamatorio alrededor del cartílago articular, una destrucción del cartílago y además del hueso subyacente. ¿Sí? Entonces, la artritis reumatoide se va a caracterizar histológicamente por una proliferación de la capa sinovial con depósito de células linfoides, pero sobre todo de la estirpe linfoplasmocitario. Es decir, que este infiltrado inflamatorio va a ser de predominio linfoide. Vean cómo, por ejemplo, en estas imágenes microscópicas, la membrana sinovial está hiperplásica y adquiere esta arquitectura a manera de papilas. ¿Sí? Esto se observa a menor acercamiento y a mayor acercamiento lo que observamos es una proliferación o un incremento en el número de capas que componen a la membrana sinovial. Es decir, existe una hiperplasia de las células sinoviales con un infiltrado linfoide. En algunas ocasiones, este infiltrado linfoide también se puede acompañar de zonas de necrosis. Esa necrosis no es una necrosis de tipo supurativa ni sucia, sino es una necrosis de tipo fibrinoide y se debe al depósito y al daño por estas células inflamatorias. Entonces, como comentábamos, existen manifestaciones extraarticulares
Y estas manifestaciones se pueden observar en la piel o en las zonas subcutáneas con la conformación de nódulos. Nosotros ya sabemos de que como estos inmunocomplejos se pueden llegar a depositar no solamente en la localización articular, sino también en localizaciones subcutáneas, también en localizaciones oftálmicas como uveales, ¿sí? Entonces, es que estas mismas reacciones de necrosis fibrinoide, inflamación granulomatosa e infiltrado del linfoide, pues van a conformar los famosos nódulos reumatoideos. ¿Sí? Entonces, además, estos inmunocomplejos pueden llegar a producir vasculitis secundaria a inmunocomplejos y por ende producir algunas otras lesiones como por ejemplo púrpura o úlceras o también síntomas relacionados con la vasculitis. ¿Sí? Entonces, como toda enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide se va a ver acompañada de diversas manifestaciones multisistémicas. ¿Sí? Entonces, además, en las articulaciones, pues característicamente va a haber una afectación de las articulaciones pequeñas, en particular de las manos y de las articulaciones interfalángicas, que característicamente y a diferencia de otros tipos de artritis, va a ser de manera simétrica. Característicamente se va a observar rigidez, pero sobre todo matutina, que puede ir mejorando a medida que avanza el día, con un incremento en el volumen articular, lo cual lo diferencia de la artrosis, y eso es porque aquí existe una verdadera reacción inflamatoria, a diferencia de la anterior, que es una reacción más bien degenerativa. Aquí existe una inflamación de los ligamentos y de los tendones, y pues esta inflamación de los ligamentos puede hacer de que estos ligamentos tiren de las articulaciones y tiren de las estructuras óseas, haciendo de que las articulaciones, aparte de inflamarse, se deformen con cierta lateralización, lo cual hace de que se observe las manos características de una artritis reumatoide. Ahora, característicamente, a nivel serológico y a diferencia de las artrosis, esta enfermedad se puede detectar a través de a través de algunos marcadores, como por ejemplo el factor reumatoide o también anticuerpos antipéptidos citrulínicos o APCA, que dice su libro. ¿Sí? Entonces, estos pueden ser detectados de manera serológica y pues así es como vamos a dar inicio al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, en esta tabla comparativa, nosotros podemos observar algunas diferencias entre la artrosis y la artritis reumatoide. Vean cómo la artrosis no tiene fusión de las estructuras articulares. Si bien existe un daño un daño regenerativo, destructivo, con formación de osteofitos, ¿sí? A diferencia de la artritis reumatoide, donde va a existir daño, pero además inflamación, aumento de volumen, deformación y además fusión con anquilosis de las estructuras óseas. Otras alteraciones estructurales son, por ejemplo, la espondiloartropatía seronegativa a factor reumatoide en realidad. Existen ciertas características que van a compartir todas las espondiloartropatías seronegativas y estas son ausencia del factor reumatoide serológico, es decir, por descarte, cambios patológicos a nivel de los ligamentos y de las inserciones musculares, afectaciones en las articulaciones, pero sobre todo cuando estas afectan a la articulación sacroiliaca y habitualmente estas que son seronegativas van a estar relacionadas con alteraciones en el antígeno leucocitario humano B27. La proliferación ósea va a dar lugar a anquilosis, al igual que la artritis reumatoidea. Y pues las espondiloartropatías seronegativas también se deben a alteraciones en el sistema inmune, pero no a formación de inmunocomplejos similares a la artritis reumatoidea. Estas también van a ser un daño mediado por linfocitos T. Entre estas espondiloartropatías seronegativas se van a destacar lo que son la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que ustedes bien conocen, que se debe a un desgaste del cartílago y que característicamente se va a localizar en región sacroiliaca y vertebral. La artritis reactiva, que se va a caracterizar por la triada o por la tetrada de artritis, uretritis, cervicitis y conjuntivitis, sobre todo posinfecciosa, y se va a caracterizar por una oligoartritis con afectación de algunas escasas articulaciones y esta afectación va a ser asimétrica y va a tener un predominio en extremidades inferiores.
Y por otro lado, las artritis infecciosas, entre las cuales van a destacar las supurativas, sobre todo por Staphylococcus aureus y por Haemophilus influenzae, también algunas por micobacterias, sobre todo Mycobacterium tuberculosis, y también artritis víricas, como por ejemplo las mediadas por virus del Epstein-Barr o por la mononucleosis infecciosa. Otro tipo de artritis van a ser las artritis inducidas por cristales. Dentro de estas, una de las mejor descritas y las más comunes es la gota. Esta se debe a la acumulación de cristales de urato monosódico y esta se puede deber tanto a exceso de ácido úrico como también a deficiencias del metabolismo del ácido úrico que van a derivar en un exceso de estas a nivel sérico. Finalmente, estos cristales de urato monosódico van a ir a depositarse dentro de las articulaciones y van a preferir en especial la articulación de los pies, ¿sí? Y a nivel de estas, inicialmente van a realizar un proceso de inflamación crónica activa relacionada con cuerpo extraño con la precipitación de cristales. Esta inflamación y esta organización y esta precipitación de estos cristales va a dar lugar a los famosos tofos gotosos. Las artritis inducidas, o perdón, la artritis gotosa, ¿sí? Es una enfermedad que va a tener tanto una etapa aguda, subaguda y además crónica. Va a ser crónica en la formación de años hasta la conformación propia de un tofo gotoso. ¿Sí? Otras artritis por depósitos de cristales son la pseudogota con depósitos de cristales de pirofosfato de calcio, el cual en general se deben a defectos en los transportadores de pirofosfato de calcio. A diferencia de la anterior, esta va a ser poliarticular, ¿sí? En algunos casos, aunque también puede llegar a ser monoarticular. Histológicamente hablando, los cristales de pirofosfato de calcio pues se van a observar de manera diferente a lo que se observan los cristales de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico en realidad no se observan en microscopía óptica, sino más bien se observan en microscopía de luz polarizada. Sí, más bien lo que vamos a observar en microscopía óptica es la ausencia o los espacios a manera de cristales rodeados de una inflamación crónica granulomatosa. En cuanto a tumores de las articulaciones, uno de los tumores más comunes son los famosos quistes sinoviales, que en realidad no son tumores verdaderos, sino son lesiones pseudotumorales y que son producto de lesiones o o de alteraciones traumáticas en la mayor parte de los casos. Uno de los tumores más frecuentes, además de las articulaciones, uno de los tumores verdaderos más frecuentes son el tumor tenosinovial de células gigantes o la tenosinovitis bilionodular pigmentada, que es como se le denominaba con anterioridad. El tumor tenosinovial de células gigantes va a tener dos variantes, una variante multinodular y una variante nodular, perdón, y una variante multinodular o difusa. La diferencia entre estas básicamente va a ser la presentación clínica. Una variante nodular es como esta que se observa acá. Es un nódulo único que en general tiene relación con una estructura tendinosa periférica y con la zona de la articulación. Es una lesión nodular única de bordes bien definidos, ¿sí? Y que puede ser fácilmente extraíble. Sí, que puede llegar a recurrir, pero que usualmente es fácilmente extraíble. En cambio, la variante difusa o variante agresiva o variante multinodular se observa como esto de acá. Es una lesión difusa, como dice su nombre, conformada por múltiples nódulos y pues esta multinodularidad le da la capacidad de poderse diseminar alrededor de toda la articulación y hacer deformidades y también lesionar el hueso adyacente. Como nosotros podemos observar en este estudio de resonancia magnética, en el cual observamos una lesión de apariencia multinodular con zonas como de apariencia quística y vemos cómo erosiona el tejido óseo. ¿Sí? Esta erosión es muy característica de esta variante difusa o variante agresiva. Anteriormente se denominaba tenosinovitis bilionodular, perdón, aquí decía pigmentada, se me cortó por la imagen, sí, y se debe, esa famosa pigmentación se observa tanto en la variante nodular como en la variante difusa. Esta famosa pigmentación se debe a que este tipo de lesiones usualmente se relacionan con hemorragia reciente o con hemorragias
antiguas y con el depósito pues de hemosiderina. Entonces es así como se llega a pigmentar. ¿Sí? Vean cómo en esta superficie de corte tiene este color característico como marrón hemorrágico, que es muy clásico de este tipo de lesiones. Microscópicamente, la tenosynovitis bilionodular pigmentada o tumor de células gigantes, tenosinovial, sí se caracteriza por una hiperplasia vellosa de las articulaciones o por prolongaciones digitiformes de la membrana sinovial con una proliferación por debajo del epitelio de células de apariencia mononuclear y también células multinucleares y a eso se debe su nombre. ¿Sí? Vean cómo en esta imagen histológica ven las células mononucleares y tienen un pigmento dentro. Ese pigmento corresponde a hemosiderina. Si esa hemosiderina da cuenta de que esta lesión es una lesión que frecuentemente sangra y hace estos depósitos de pigmento. Esta lesión es bastante heterogénea. Tiene zonas que son mononucleares, sí puede tener células multinucleares o también puede tener un abundante infiltrado de jandoциtos y además de células inflamatorias. ¿Sí? Como les dije, la variante difusa puede ser una variante agresiva con erosión del hueso. Bueno, vamos a ingresar en lo que son tumores de tejidos blandos. En cuanto a las generalidades de los tumores de tejidos blandos, a manera muy generalizada, vamos a decir que en cuanto a las alteraciones genéticas de los tumores de tejidos blandos, estos pueden dividirse en dos tipos. La mayor parte de ellos son tumores de cariotipo complejo, es decir, que tienen alteraciones genómicas variables, es decir, que pueden tener múltiples alteraciones cromosómicas y que por lo tanto ninguna en especial de estas pues las vaya a caracterizar. Estos corresponden a la mayor parte de los tumores. En una menor proporción, los tumores de tejidos blandos van a ser euploides, es decir, que no van a tener este cariotipo complejo y se van a caracterizar por una mutación característica la cual puede llegar a definirlo. Esto, por ejemplo, ocurre en el sarcoma sinovial. Por ejemplo, en el sarcoma sinovial la translocación característica es la translocación X18. Básicamente el sarcoma sinovial se define por esta translocación y por lo tanto nosotros caracterizamos este tumor por esta translocación. ¿Sí? Entonces, en un número muy limitado, ¿sí? El cariotipo va a ser de alteraciones cromosómicas limitadas. ¿Sí? Entonces, como podemos observar en esta tabla, vemos que algunos sarcomas, como por ejemplo el sarcoma sinovial, el sarcoma de Ewing, sí que tienen diferentes translocaciones, van a ser translocaciones muy características de cada tipo de tumor. ¿Sí? Ahora, antes de entrar dentro del diagnóstico de los sarcomas, existen algunas consideraciones que yo veo pertinentes que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Existen algunos datos clínicos que nos van a ayudar a orientarnos acerca de que estemos pensando en una lesión de tejidos blandos benigna versus una lesión de tejidos blandos maligna. Obviamente, absolutamente ninguna de estas características nos va a dar el diagnóstico más allá del histopatológico y en muchos casos incluso la inmunohistoquímica, ¿sí? Entonces, algunas cosas que nos van a llamar la atención a la hora de evaluar clínicamente un tumor de tejidos blandos es el tamaño de la lesión. Otra cosa que nos va a llamar la atención es si es que esta lesión es una lesión superficial. Por superficial nos referimos a una lesión que se encuentra por encima de la fascia. Otra cosa que nos va a llamar la atención son los bordes de la lesión. Aquellas lesiones que sean de tamaños grandes, que sean profundas y que sean de bordes poco definidos, es más probable que sean lesiones malignas. Ninguna de estas características por sí misma da el diagnóstico de una lesión benigna o maligna. Algunas de las características que nos va a ayudar más va a ser los bordes. Los bordes infiltrativos de una lesión sí nos van a dar cuenta de una lesión probablemente maligna. El hecho de que una lesión sea profunda por debajo de la fascia probablemente nos hable de una lesión maligna. Sin embargo, existen algunas
excepciones. Por ejemplo, en esta tabla tomada de Lenzinger, que es un libro de tumores de tejidos blandos, vemos de que existen sarcomas superficiales, ¿sí? Es decir, que están por encima de las fascias, ¿sí? Sin embargo, son lesiones de bordes infiltrativos, ¿sí? Entonces, clínicamente existen algunas características que nos van a ayudar a distinguir las lesiones malignas de las benignas. Ahora, a manera general y antes de entrar a cualquier clasificación de los tumores malignos, ¿sí? Existe un sistema de graduación que nos va a ayudar a sacar por lo menos momentáneamente un sarcoma, sobre todo en el entendido de que la mayor parte de estos diagnósticos probablemente salga por inmunohistoquímica, ¿sí? Como les voy a explicar más adelante. ¿Sí? Es uno de los sistemas de graduación más comunes que se ocupa en nuestro medio y en la mayor parte de los lugares del mundo es la famosa escala francesa para graduar los sarcomas. La famosa escala francesa ocupa tres parámetros histológicos. Uno que es la diferenciación, es decir, qué tanto se parece este tumor al tejido normal. ¿Se parece mucho? ¿Se parece más o menos o no se parece absolutamente en nada? Otra cosa que no solamente nos sirve para la graduación, sino también para el diagnóstico, es realizar un conteo mitósico. Naturalmente, aquellas lesiones que tengan muchas mitosis más probablemente van a ser malignas, ¿sí? Sin embargo, este conteo mitósico nos va a ayudar a darle un score para la graduación. Vamos a dividir el conteo mitósico en 3 grados y los vamos a contar en 10 campos de alto poder, o para la clasificación actual se utilizan los milímetros cuadrados para la Organización Mundial de la Salud. La presencia de necrosis microscópica, sí, también va a ser muy importante. Esta necrosis no es cualquier necrosis, es una necrosis de tipo tumoral, ¿sí? De hecho, la presencia de necrosis de tipo tumoral nos va a ayudar a distinguir lesiones benignas de lesiones malignas, ¿sí? Entonces, por sí mismo, estos parámetros para la graduación nos van a ayudar también a distinguir o a discernir lo que es benigno de lo que es maligno. Esta necrosis tumoral también nos va a dar un puntaje de 1 al 3 y pues la sumatoria de esta nos va a dar el grado histológico del sarcoma. Esto a manera general todavía no ha entrado en ningún tipo de sarcoma en específico. También tenemos que tomar en cuenta que existen ciertos sarcomas que independientemente del tipo que sea o cómo se vean o cuál sea su conteo mitóxico, si son por definición de cierto grado. Por ejemplo, los osteosarcomas convencionales intramedulares son por definición de alto grado. Los sarcomas sinoviales, por definición, son de alto grado. Sí, los sarcomas PINET o los sarcomas neuroectodérmicos primitivos son de alto grado por definición. ¿Sí? Ahora, entrando a lo que son los sarcomas específicos. Sí, básicamente para saber cuáles son los sarcomas específicos, simplemente tenemos que conocer las diversas histologías, es decir, adipocitos, músculo liso, músculo esquelético, tejido vascular, nervioso, y pues hay algunos que no tienen una diferenciación determinada. Y pues tendremos a su nomenclatura benigno-maligna como lipoma, liposarcoma, leiomioma, leiomiosarcoma, rabdomioma, rabdomiosarcoma, angioma, angiosarcoma, los tumores de la vaina del nervio periférico benignos y los sarcomas de la vaina del nervio periférico, y aquellos que no tienen una estirpe determinada, como por ejemplo el sarcoma sinovial o el sarcoma pleomórfico indiferenciado. Hasta aquí es bastante sencillo. Básicamente, básicamente estos tumores van a ser la contraparte maligna de lo que se observa en su contraparte benigna o en el tejido normal, ¿sí? Hasta aquí está bastante sencillo. Sin embargo, desde el punto de vista patológico, existe algo que tenemos que tomar en cuenta y que lastimosamente no aborda su libro. Y es que independientemente de la estirpe histológica, porque esto es una estirpe adiposa, a estirpe muscular lisa, muscular esquelética,
es que independientemente de esta estirpe, existen patrones histológicos y estos patrones no necesariamente se deben a la estirpe, ¿sí? Pueden deberse a las variantes o a los grados histológicos o a las combinaciones. Y esto se los menciono porque la mayor parte del tiempo, a no ser que el tumor se parezca mucho a la célula como se vería de manera normal, ¿sí? La mayor parte del tiempo los sarcomas salen con el patrón histológico y con el grado histológico. Esto en la práctica, ¿no? Entonces, de esta manera, los sarcomas también se pueden dividir con base en sus características morfológicas, es decir, existirán sarcomas de células fusiformes, sarcomas de células epitelioides con una matriz mixoide, sarcomas de células pleomórficas o también de células pequeñas. Y vean cómo en estos patrones existen diferentes tipos histológicos. Nosotros leamos un poco. En la forma fasciculada serán el schwannoma. El schwannoma es un sarcoma, es un tumor de la vaina del nervio periférico benigno. Estará el leiomioma, ¿sí? O también el leiomiosarcoma, que es de diferenciación muscular. ¿Sí? Estará el sarcoma sinovial, que es de diferenciación indeterminada. ¿Sí? Fíjense cómo acá, dentro de los tumores epitelioides, estarán los sarcomas epitelioides, estarán también los angiosarcomas, ¿sí? Estarán también los tumores de la vaina del nervio periférico que sean epitelioides. Es decir, los diversos sarcomas pueden tener, en pocas palabras, diversas morfologías. Y como tienen diversas morfologías, porque tienen diversas variantes, es que la mayor parte del tiempo para su clasificación se requiere inmunohistoquímica y en muchos casos también biología molecular. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con esto, yo creo que la siguiente clase un poco más a detalle y yo creo que eso sería pues todo por hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Listo chicos, nos vemos la siguiente semana. Vamos.